¿Qué tanto ustedes piensan en el fin del mundo? ¿Qué tanto de su semana ustedes gastan meditando, reflexionando, preocupados sobre lo que va a pasar en el futuro? No el futuro mañana, el próximo mes, el próximo año, pero el futuro, el fin del mundo. Sabe que la forma como una cultura imagina el futuro va a definir grandemente la manera como esa cultura se desarrolla. Eso es vital. La forma como nosotros imaginamos el futuro revela lo que nosotros somos hoy. Revela la forma como nosotros vivimos, define nuestro estilo de vida. Parte de la respuesta sobre quiénes somos se encuentra en nuestra definición de lo que entendemos e imaginamos y definimos con relación al futuro. Fíjense ustedes que en los años 90 y los años 2000, hace poquito tiempo atrás, obviamente, había una enorme cantidad de películas sobre el fin del mundo. Armagedón, Impacto Profundo, ¿qué más? El día después de mañana, hay varios, ¿no? Parece que la gente no tenía otro tema, era una temática así como muy del fin del mundo. Y eso compartía una idea de que el mundo se va a terminar en una invasión alienígena o en un accidente geológico o en un cataclisma global. Esa era la temática, pero en todo ese contexto había en partes una cierta esperanza o un cierto optimismo, porque la idea es, el mundo se va a destruir, pero podemos salvar al mundo. Vamos a enviar nuestros mejores ingenieros a un asteroide que está a miles de kilómetros y los vamos a hacer meter ahí una bomba para explotar esa roca gigante y salvar la humanidad. Siempre seguramente ahí algún gringo nos iba a salvar, ¿cierto? Esa era un poco y fíjense que esa mentalidad optimista con relación al futuro no era exclusivo de las películas. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la música tema de la campaña del no? Que decía, la alegría ya viene. Mira, qué más optimista que eso. A los 90, los 80, 90 había una especie de nosotros podemos cambiar el mundo. Con todas esas campañas globales de ayuda financiera para África, ¿no es cierto? Toda esa temática de podemos cambiar el mundo. Pero hoy día eso como que pasó. No es que las películas del fin del mundo hayan desaparecido, todavía están por ahí, pero el pensamiento contemporáneo es un poquito más pesimista. El problema hoy día ya no es el alienígena o el asteroide que va a impactar la Tierra. La pregunta es, ¿será que el problema no somos nosotros? Ya no hay más una perspectiva de vamos a salvar al mundo, porque el enemigo no es alguien fuera del mundo o una fuerza colosal de la naturaleza, sino que el enemigo es la persona que profesa una posición política diferente a la mía. El discurso es un poquito más, mucho más pesimista que antiguamente. Y esa mentalidad con relación al futuro, a veces escéptica de que no hay esperanza, nada va a cambiar. Los políticos son todos iguales. Cambia partido, cambia gobiernos, no cambia nada. Y se vienen las lluvias y se van las lluvias y dice que se va a acabar el mundo y no se acaba, estamos ahí, y la inteligencia artificial, y uno se pone escéptico. Y ese escepticismo afecta también a los creyentes. Y esa visión equivocada de cómo es el futuro, de cómo será el futuro, debe ser corregida por la palabra. Y para corregir una visión equivocada del futuro es que Jesucristo nos trajo una parábola muy interesante que la encontramos ahí en Mateo, el capítulo 25, de los versos 1 a 13. Con esa parábola Jesús está tratando de corregir una visión sobre el futuro, lo que podemos llamar una visión escatológica. Y vamos a ver ahí lo que dice el texto de Mateo, el capítulo 25, de los versos 1 al 13. Abra su Biblia y vamos a proceder a esa lectura. Dice así la palabra del Señor.
El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ahí viene el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poquito de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», decían, «ábrenos». «Les aseguro que no las conozco», respondió él. Por tanto, agregó Jesús, «manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora». Muy interesante ese texto que está en un contexto del sermón escatológico de Jesús, ahí en los capítulos 24 y 25 de Mateo, sobre todo 24 y 25. ¿Qué es lo que Jesucristo viene hablando? ¿Qué significa eso de sermón escatológico de Jesús? Jesús aquí está advirtiendo a los judíos de su época contra la falsa seguridad que ellos tenían, porque ellos pensaban que ellos estaban en la inminencia de que la consumación de todas las cosas se iba a dar. ¿Por qué pensaban ellos eso? Unos 300 años atrás, ellos se enfrentaron, los líderes griegos que dominaban la región, que gobernaban esa región, y con una revuelta, la revuelta de los macabeos, ellos pudieron resistir y permanecer. Se mantuvieron ahí, incluso conquistaron, ahora ya en manos de los romanos, ciertos beneficios y derechos y autonomía gubernamental. Ellos en ese periodo lograron reconstruir el templo de Herodes, el templo en el cual Jesucristo estaba pasando por ahí. De hecho, ese sermón comienza así, con los discípulos diciendo a Jesús: «Mira, Jesús, qué fantástica esa cuestión, qué bonito esto». No era solamente arquitectura que los discípulos estaban mencionando. El templo era un símbolo del poder del pueblo hebreo, un símbolo de que pronto el Mesías vendría e iniciaría una revolución que iba a poner ese templo en el centro del mundo. Por lo tanto, ellos tenían la sensación, por ver el templo grande como era, por tener la historia hace algunos siglos atrás ahí todavía presente, de que falta eso nomás. Falta llegar a la persona correcta. Y era como que si los discípulos estuvieran así como que dando un tip a Jesús, así como que: «Ya, pues Jesús, lánzate. Eso nomás falta. Si te lanzáis ahora, ganamos a los romanos». Esa era la sensación. Entonces, por eso que los discípulos a veces tenían esa intención de decir a Jesús: «Ya, pues Jesús, ¿y qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo va a ser?». Porque ellos pensaban que el reino iba a llegar ahora. Ellos pensaban que ellos eran la generación que iba a ver el fin del mundo, porque el fin del mundo para el hebreo era la venida del gobierno del Rey Eterno, que se iba a sentar ahí en Jerusalén, y de ahí en adelante iba a traer paz y justicia a toda la humanidad por medio de un gobierno de manos de los judíos en aquel tiempo. Esa era la idea. Y Jesucristo está desconstruyendo todo eso, porque lo que Jesucristo va a decir es que, miren, todo eso no va a quedar piedra sobre piedra. Los judíos quedaron escandalizadísimos porque era peor que ofender a la madre. Era una cosa así como terrible. ¿Cómo puedes decir eso del gran maravilloso templo? Y más, Jesucristo avanzó y dijo: «Mira, ojito, ¿por qué? Ustedes piensan que ahora va a venir y que falta el Mesías. Van a venir mucha gente diciendo: yo soy el Mesías, y no son. Así que ojo con eso. Porque el día y la hora ustedes no saben. Por lo tanto, estén atentos». Y en ese contexto Jesús va y cuenta esa parábola, que es muy rara. La parábola de las 10 vírgenes. El texto en la nueva versión, de la traducción, nueva versión internacional,
En esa versión de 2023 trató de suavizar un poco, pero la traducción más literal del texto hebreo es como quedó plasmada en las traducciones clásicas, las 10 vírgenes. Son también 10 jóvenes solteras, da lo mismo. El punto es que suena raro. ¿Cómo así? ¿Como que un novio con 10 y yo con una sola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será que en el reino venidero del Señor nos casaremos con 10? ¿Cómo? ¿De qué está hablando Jesús acá? Mira, Jesucristo aquí está haciendo referencia al ceremonial del matrimonio judío del primer siglo, ¿cierto? El matrimonio judío funcionaba, el evento de la boda, porque ese aquí es la boda propiamente, funcionaba de la siguiente manera. El novio salía de su casa con alguno de sus amigos e iba hacia la casa de la novia y la buscaba en la noche mayormente. La buscaba y la llevaba para su casa, donde en su casa sería realizada la fiesta de la boda. En ese trayecto de la casa de la novia hasta la casa del novio, ella iba acompañada de sus damas de honor. El tema es que las damas de honor estaban esperando a que el novio llegase para hacer la procesión e ingresar. Esa procesión en la noche obviamente tendría que ser acompañada de las antorchas o de las lámparas que servían no solamente para iluminar el camino, sino que también era una forma de indicar que ellas eran las personas invitadas a la fiesta. Era una marca de que ellos participaban de este evento, pero también era parte de hermosear el evento, ¿cierto? Entonces, ese era el contexto. Y Jesucristo utiliza todo eso para mostrar, para enseñarnos aquí cómo debemos prepararnos y esperar el futuro. El texto destaca acá, Jesús dice que son 10 damas de honor, pero 5 eran sabias y supieron prepararse adecuadamente para esa circunstancia, trayendo aceite suficiente. Pero hay 5 que eran necias, que no eran sabias. Ellas no se prepararon adecuadamente para el evento y cuando llegó el novio no tenían aceite. Y así entonces pidieron a las otras que compartieran de lo suyo, pero las otras dijeron, mira, si hacemos eso no nos quedamos con nada ninguna de las dos, así que mejor que vayan a comprar. Las intentaron comprar aceite a las 12 de la noche, imagínense ustedes. No había Oxxo en aquella época, ¿no? Estaba todo cerrado, tenía que despertar el vendedor en su casa, hacer todo un trámite. Cuando regresan, el novio ya había venido, ya había llevado a la novia a su casa, ya había cerrado la puerta y dijo, hasta aquí nomás. Cuando ellas llegan, él no va a decir, a ustedes no sé quiénes son. Cuando yo llegué, estaban esas damas, ellas vinieron y ya está, la puerta está cerrada. Jesús destaca 2 cosas aquí. Primero, que su venida se va a dar en un plazo desconocido. ¿Cuándo será? No se sabe. Y por lo tanto debemos entonces estar preparados todo el tiempo para cuando Cristo venga. Y aquí 2 cosas que Jesús quiere hacer con esta parábola. Primero, Jesús quiere corregir algo. Y en segundo lugar, Jesús quiere dirigirnos hacia algo. Jesús quiere corregir el inmediatismo de la escatología de los judíos, haciéndoles pensar que el Mesías no va a venir ahora o no va a traer el fin del mundo ahora. Pero en segundo lugar, Jesús también quiere dirigir, quiere mostrar cómo vivimos en ese periodo mientras esperamos a que Cristo venga. Y esos 2 temas son muy importantes para nuestra fe. Cómo corregir nuestra escatología es lo primero que hace Jesús. Mira lo interesante, ¿no? Aquí el texto dice que son 10 vírgenes que esperaban al novio. Jesús aquí, cuando cuenta esa parábola, él ya presume que los hebreos tenían instalado una visión de futuro necesariamente vinculada a la venida de un Mesías. Había la presuposición de una expectativa mesiánica instalada. Quizás muchos de nuestros días no asocian el fin del mundo con la venida del Mesías. Nosotros debiéramos hacerlo, pero Jesús presume eso. Y lo que Jesús demuestra acá es que cuando él habla de esperar al novio, la gente entendió que es esperar al Mesías que viene. La gente lo asoció. Pero lo que Jesús muestra es que las 10 estaban esperando al novio. Las 10 estaban esperando al novio.
No es que ellas estaban esperando o simplemente dijeron, no, si yo no me voy a meter en eso, no voy a participar. Lo que vemos es que las 10, tanto las sabias como las necias, estaban en una expectativa mesiánica similar. Pero pese que todas estaban esperando al novio, ellas no lo hacían o no lo hicieron de la misma manera. ¿Por qué? Porque el nivel de imprudencia de las 5 necias revelaba un error fatal en su concepto de lo que iba a pasar en el futuro. Y eso es interesante porque Jesús va a distinguir aquí el judío promedio de los discípulos de Jesús. Eso es lo que él quería mostrar. ¿Cuál es el problema acá? El problema central de esa parábola es la falta de aceite. La falta de aceite. ¿Por qué era poco? ¿Por qué les faltó aceite para esas jóvenes? Era poco porque estas, en contrario de las otras, no creían que el novio fuese a demorar. Ellas tenían una visión de futuro que era ¿cuál? Vamos con ese tantito nomás de aceite, porque en un ratito más llega. Y ya está. Me imagino que al inicio incluso pudieran haber bromeado con las demás. ¿Para qué tanto? Si en 15 minutos está ahí. Mira qué exageración. Traer una botella extra. ¿Para qué? Ellas tenían la comprensión de que el novio no iba a tardar. Pero esa comprensión era equivocada. Y esa comprensión está asociada a la idea de los judíos de que ellos, por medio del levante social y político, restaurarían la paz en el mundo. Solo le faltaba eso nomás, el Mesías. Y ahí habían varios candidatos, Jesús era uno de ellos. Por lo tanto, ellos esperaban eso. Por eso no tenían una expectativa de un futuro adecuada. Su visión de futuro era inadecuada y la inadecuación de esa visión se verifica, en el caso de la parábola, por el poco aceite que llevaban. Las necias, ellas tenían una otra definición de futuro. Y ese es el problema. El problema es una comprensión de futuro equivocada. Pero nosotros también tenemos un problema con un poco aceite. Porque nosotros quizás estamos en el otro extremo de los judíos del primer siglo. Los judíos del primer siglo pensaban, ya hemos derrotado a los griegos hace unos años atrás. Tenemos un manso templo. Estamos aquí como un pueblo que se ha santificado por medio de la rigurosidad de la fe farisaica. Falta nada más el Mesías que venga para derrotar a esos paganos. Y estamos. Nosotros estamos al otro lado, pensando que demoró demasiado. No va a venir tan pronto. Así que no hay apuro. No hay prisa. ¿Para qué debo preocuparme hoy día con vigilar mi aceite si yo sé que va a tardar? No, mañana veo. ¿Cuántos no dijimos eso? ¿Por qué tengo que ponerme yo las pilas hoy y buscar al Señor hoy día? ¿Por qué Él no vuelve pronto? Va a tardar. La visión de futuro que tenemos es también equivocada porque nos conduce a una postura despreocupada, tan despreocupada como la de las 5 necias. Ese es el problema. La evidencia de una escatología distorsionada es que nuestra esperanza no está en que Él venga, más bien, sino que en los procesos humanos que nosotros ponemos en marcha son los que efectivamente están transformando el mundo. Nosotros creemos demasiado de que la solución real para las cosas es que tengamos un avance profundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, para que podamos sanar las enfermedades, para que podamos extender la cantidad de años que vivimos, para que podamos descubrir nuevos remedios, para que podamos mejorar la calidad de vida, para que podamos tener mejores comidas, mejores bebidas, para que podamos dormir mejor, vivir mejor, para que podamos tener más recursos económicos, para que tengamos una vida mejor. Lo que el ser humano contemporáneo desea hoy día, una vida mejor. ¿Quién trae una vida mejor? No es la venida del Mesías, es la tecnología. No es la venida del Mesías, es un nuevo sistema de gobierno, con más democracia, o de repente con más dictadura, dependiendo del gusto de la dictadura que uno tenga. Pero son procesos humanos. Nuestra escatología ha sido raptada por la visión secular del fin del mundo. Y tenemos que
volver a la palabra de Dios y darnos cuenta de que entre las 5 necias estamos nosotros. Nos falta aceite. Una escatología equivocada, y eso es lo que muestra el texto. Una escatología equivocada va a explotar en nuestra cara. Porque no importa lo que tú creas, el fin del mundo será como Cristo lo ha diseñado. Por lo tanto, yo tengo que ser consciente de que debo corregir mi visión. Ellas no pudieron entrar en la boda. ¿Y por qué no pudieron entrar en la boda? ¿Por qué Jesucristo termina esa parábola de una forma tan dura? Porque ellas aparentemente estaban esperando al novio, pero su preparación dijo lo contrario. Ellas no estaban esperando al novio, a lo mejor el novio correcto. Su escatología las traicionó. Su expectativa de futuro las traicionó. Y eso es lo que el texto también nos pregunta. ¿Qué estás esperando que pase? ¿Qué crees tú que va a ser el fin del mundo? ¿Qué crees tú que es la solución para la humanidad? Nosotros a veces pensamos que temas escatológicos son demasiadamente utópicos. Muy así como etéreo, poco práctico, poco concreto. Pero eso no es verdad. Cristo ha dado muestras en la palabra y en la historia de que su plan se ha cumplido. La prueba máxima de que el fin del mundo será como la Biblia dijo es porque ese plan ya fue puesto en marcha con la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros somos la prueba viva de que eso ya está en marcha. Debemos corregir nuestra escatología a la luz de lo que la palabra nos enseña y esperar correctamente al Mesías. Pero ¿cómo esperamos correctamente? Y Jesús nos va a enseñar aquí también por medio de ellas. El texto dice que ellas estaban esperando al novio y a todas les dio sueño y durmieron. Quizás alguien va a pensar que flojas, ¿no? Pero no fue por irresponsabilidad. Ellas durmieron como una reacción natural de la demora. Todas durmieron, no solamente las necias. Ellas estaban esperando, pero mientras esperaban, ellas vivieron la vida y los procesos de la vida normal. Uno se cansa, uno se agota, uno duerme. Ellas durmieron porque era tarde. Lo que el texto nos quiere destacar es que mientras ellas esperaban, ellas también se ocupaban de las cosas normales de la vida. Y eso es importante entender porque Jesucristo no quiere que nos transformemos en personas rarísimas que viven así como que con un gorrito de lata en la cabeza, así como que en cualquier momento vendrá, voy a vender mi casa, voy a dejar mi trabajo y voy a esperar porque Jesucristo viene en cualquier 5, 4, 3, 2. No, calmao, Jesucristo dijo, mientras se espera, vive la vida. Como ellas, por ejemplo, que durmieron, ningún problema ahí. Jesús nos enseña acá a esperar vigilantes en medio de la rutina ordinaria de la vida. En otras palabras, Él quiere que nosotros aprendamos a normalizar la espera. Que la espera sea parte de nuestra rutina. Que moldee nuestra rutina. Pero que no se transforme en una bola rara ahí en nuestras vidas. Sino que sea lo normal sería vivir la vida y construir nuestra rutina alrededor de la expectativa de que lo que va a transformar el mundo será la venida de Cristo. Cuando el novio llega, o se anuncia que el novio estaba por llegar, las necias piden un poco de aceite para las 5 vírgenes sabias. Y lo que vemos acá es que claramente la irresponsabilidad de aquellas las pilló. Ellas se vieron ahí angustiadas porque ahí es cuando se dieron cuenta de que no estaban preparadas. Ahí es cuando se dieron cuenta de que su perspectiva de cuándo iba a venir el novio estaba equivocada. Pero ahí era tarde. Ellas ya no estaban preparadas adecuadamente. Ellas no anticiparon esa circunstancia. Y no estaban preparadas para su rol. Pero el pedir aceite a las otras igual fue un poco Barça. Fue bastante Barça en realidad, tanto que las demás rechazaron y dijeron, oye, no tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque en esa necedad, ellas estaban tratando de salvarse a sí mismas, arriesgando todo el evento. Porque las antorchas
al conducir la novia y el novio hacia la casa, servían no solamente para iluminar por un aspecto de seguridad, pero era parte de la decoración, era parte de la cultura, era parte del evento. Ellas estaban a punto de arruinar toda la boda por su propia irresponsabilidad y por su propio egoísmo. Entonces Jesucristo muestra la necedad de esas mujeres también ahí. Y en especial destaca que cada uno con su aceite. Jesús nos enseña a esperar, destacando que hay una responsabilidad personal de cada uno en cuidar cómo vive. Porque muchas veces uno piensa que porque yo estoy en el colectivo, la iglesia, porque yo estoy en el colectivo de una familia creyente, porque yo estoy en el colectivo de que yo he participado, he frecuentado, he sido miembro, he sido bautizado, estoy salvo. Como que eso basta. Cada uno es responsable por estar preparado de sí mismo. Cada uno es responsable por ser vigilante de la manera como vive. No podemos asumir que seremos salvados por la colectividad. Jesucristo nos enseña a responsabilizarnos cada uno. Pero también, en vez de decir junten agua, cuando tiembla, dice junten aceite. Junten aceite. ¿Qué es lo que podemos decir como el equivalente a juntar aceite en nuestros días? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería estar preparados? Lo equivalente sería una vida dominada por el Espíritu. Y un texto muy interesante, les pido que abran sus Biblias ahí, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, texto sumamente conocido, y que da exactamente en el clavo de cómo es estar preparado. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo está terminando la epístola a los tesalonicenses y les da esa exhortación muy breve, muy objetiva, pero que encaja bien con lo que Jesucristo menciona acá, desde el versículo 16 al 24. 1 Tesalonicenses 5, 16. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso, lo que Pablo menciona, lo menciona en la perspectiva de la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es juntar aceite, una vida dominada por el reino, porque es exactamente una vida llena del Espíritu, que es la marca de que yo pertenezco a ese reino. La antorcha, la lámpara llena de aceite, prendida en el momento adecuado, indicaba que ellas eran las damas de honor oficiales del evento. Ellas eran autorizadas a estar y participar e invitadas a la fiesta. La esperanza en Cristo no es un concepto, sino que una experiencia. Es como yo vivo. Esperanza está presente en las decisiones que yo tomo a diario, en la manera como administro mi vida, mis planes, mi futuro, mis recursos, mis deseos. Todo lo debo hacer en la perspectiva de la venida del reino de Cristo, en la perspectiva del dominio de Cristo sobre mí. Cuando la manera de Cristo define la forma como yo vivo, doy muestra de que yo pertenezco a esa boda celestial. Yo pertenezco a este reino. La forma de declarar que yo tengo esperanza en Cristo es que vivo según esa esperanza. Así que la espera paciente de la venida del reino demanda también abandonar toda esperanza en los falsos salvadores, en los falsos mesías, en los falsos cristos.
Y quizá usted va a decir, pastor, yo no creo en ningún falso Cristo, creo solo en el de arriba, solamente en el verdadero. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo hemos sido discipulados por la cultura secular. Y hemos depositado a veces, no el 100, pero el 25, el 45% de nuestra esperanza en los ídolos de la cultura, en las ideologías de nuestra época. Hoy día no se llaman Baal, hoy día no se llaman Astarote. Hoy día se llaman el progreso, la ciencia, la democracia, la revolución, la inteligencia artificial, la libertad económica, la bondad humana. Si nos organizamos bien como sociedad, podemos mejorar. Y esa creencia se ha instaurado en nuestro cerebro. Creemos en eso, vivimos así, esperamos que pase eso. Votamos con la esperanza de que el mundo cambie. El mundo no va a cambiar. Porque no hay un solo ser humano que no sea pecador y que no sea esclavo del pecado, excepto aquellos que fueron liberados por Cristo. Y aquellos que fueron liberados por Cristo en el proceso de algo que Él está haciendo, que Él va a culminar en el final de la historia, que va a restaurar todas las cosas. Esa es la historia humana. No hay un líder que no sea pecador. Y no hay nadie que pueda entregar una esperanza que sea definitiva, que no sea Jesucristo. Por lo tanto, debemos abandonar todas esas falsas esperanzas y confiar de una forma plena, completa, únicamente, todas las fichas en la venida de Jesús. Nos preparamos para ese reino, nos vestimos para ese reino, empezamos a utilizar las ropas de ese reino, empezamos a utilizar el lenguaje de ese reino, empezamos a utilizar la forma de pensar de este reino. Vivimos en un mundo caído, pero podemos hoy día experimentar una ética que no es de ese mundo, que es del mundo que Cristo va a traer. Y la podemos empezar a aplicar ahora. Por eso Jesucristo dijo, amen a los enemigos. Cualquier persona va a decir, pero ¿cómo voy a amar a un enemigo? A un enemigo le tengo que pegar. Karma instantáneo contra él. No quiero. Quiero su mal. Pero ¿de dónde saca Jesucristo de que tengo que amar a un enemigo? De la ética del reino que vendrá, pero que está siendo anticipado, iniciado ahora. Al participar de esa anticipación hoy día en mi vida y en la sociedad, lo que estoy haciendo es esperando adecuadamente en Jesús. Por lo tanto, solo espera quien obedece. Y eso es lo que Jesús nos enseña acá. Nuestra espera revela definitivamente quiénes somos. Muchos creyentes en nuestros días leen textos como estos y no dan tanta importancia a la vigilancia como Jesucristo menciona acá. ¿Por qué? Pastor, yo ya soy salvo. Yo soy salvo. ¿Por qué tengo que andar preocupado con que si Jesucristo viene hoy día o mañana? Da lo mismo. Ya soy salvo. Yo he declarado mi fe, he sido bautizado. Me acuerdo del otro día cuando el pastor predicó, levanté la mano, pasé adelante, hice la oración del Salvador y punto, estoy. ¿Por qué tengo que preocuparme con cuando viene Jesús? Es exactamente por ese tipo de pensamiento. Porque aquellas personas que han sido salvadas en la esperanza de Jesús y para la esperanza de Jesús. La salvación es esperar en Cristo. Porque la salvación es estar con Cristo. Nuestro concepto equivocado de salvación está asociado a un concepto equivocado de fin del mundo. Debemos nosotros entender que al no saber lo que es salvación, también ignoro qué significa que Cristo venga y por qué le debo esperar. Ser salvo significa esperar ansiosamente por el fin del pecado y por el fin del dominio del pecado en nuestras vidas. Y esperar desesperadamente por el dominio absoluto de Cristo. Ser salvo es odiar el pecado, es odiar la idea del pecado, es odiar la existencia del pecado, es odiar la posibilidad del pecado, es odiar las consecuencias del pecado. Y nosotros no siempre odiamos tanto al pecado. Odiar el pecado en ese nivel es desesperadamente decir, Señor, ven pronto, porque ya no soporto tener que lidiar con mi propia carne, ya no soporto tener que lidiar con mi propia naturaleza humana miserable. Ya no soporto ver el mundo en ese caos. Necesitamos que Cristo venga,
Que Cristo traiga definitiva solución al problema humano. Ansiar por el día en que el pecado será completamente destruido. Y ansiarlo a tal punto de comenzar ese proceso de destrucción en su propia vida. Eso es ser salvo. Eso es esperar en Cristo. Por lo tanto, esperamos en Cristo mientras luchamos contra el pecado, ansiando desesperadamente que Cristo venga de una vez por todas. Nuestra espera revela quiénes somos. Y ustedes tienen aceite suficiente. Están esperando. ¿Quiénes están esperando? ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a orar.